Esta iglesia no es para un miserable como tú, dijo el pastor soberbio, sin saber que era Jesús. En las escalinatas de una iglesia sagrada, un acto de desprecio estaba a punto de desatar la intervención divina más poderosa que San Pedro Cholula había presenciado jamás. Era un domingo de marzo de 2024 y el sol matutino iluminaba la imponente iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, esa joya colonial que corona la pirámide más grande del mundo en San Pedro Cholula, Puebla. A las 10:30 de la mañana, decenas de fieles se congregaban para la misa dominical, sus mejores ropas contrastando con el aire fresco de la montaña. Anselmo Huerta, de 54 años, pastor de una próspera congregación evangélica de la zona, había llegado temprano esa mañana. Su traje de lana italiana color gris perla, sus zapatos de cuero genuino y su reloj de oro brillaban bajo el sol poblano. Como cada domingo, había venido a evangelizar a los católicos, parándose estratégicamente en la entrada del templo con su Biblia en mano y su sonrisa perfecta, dispuesto a salvar almas y de paso a traer nuevos miembros a su iglesia. «Buenos días, hermanos», saludaba Anselmo con voz melodiosa a cada persona que subía las escalinatas. «¿Han considerado una relación personal con Cristo?» Sus ojos brillaban de satisfacción cada vez que alguien se detenía a escucharlo, especialmente si vestían bien o parecían tener recursos económicos. Todo transcurría con normalidad hasta que una figura tambaleante apareció al pie de las escaleras. Un hombre de aproximadamente 40 años, delgado hasta los huesos, con el cabello largo y enmarañado, la barba descuidada y la ropa rasgada y sucia. Sus sandalias rotas apenas se sostenían en sus pies polvorientos y una mochila deshilachada colgaba de su hombro izquierdo. El mendigo subía lentamente cada escalón, jadeando por el esfuerzo. Sus ojos, curiosamente brillantes y llenos de una paz inexplicable, miraban hacia el templo con una expresión de profunda nostalgia, como si recordara algo muy lejano, pero muy querido. Varios fieles comenzaron a murmurar entre ellos, algunos apartándose discretamente del camino del desconocido. El olor a tierra y sudor que lo rodeaba era evidente, y su aspecto contrastaba violentamente con el ambiente pulcro y religioso del lugar. Cuando el mendigo llegó al último escalón, justo donde Anselmo predicaba, el pastor evangélico sintió una mezcla de disgusto e indignación. «¡Un momento!», exclamó Anselmo con voz autoritaria, bloqueando físicamente el paso del extraño hacia la entrada del templo. «¿A dónde crees que vas?». El mendigo se detuvo, sus ojos cansados pero serenos, encontrándose con la mirada desafiante del pastor. «Solo quiero orar», respondió con voz suave, casi un susurro, pero que de alguna manera se escuchó claramente en toda la explanada. Anselmo soltó una risa sarcástica que resonó entre los presentes. «¿Orar? Mírate, esta iglesia no es para un miserable como tú. Los templos son lugares sagrados, no refugios para vagabundos». Señaló despectivamente la ropa andrajosa del hombre. «Ve a buscar trabajo, en lugar de andar pidiendo limosna en lugares santos». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Los fieles, unos 30 aproximadamente, observaban la escena con expresiones divididas. Algunos asentían silenciosamente, apoyando las palabras del pastor. Otros bajaban la vista, claramente incómodos, pero sin atreverse a intervenir. «Todos somos hijos del mismo Padre», respondió el mendigo con una humildad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia de Anselmo. No había ira en su voz, ni siquiera dolor aparente. Solo una serenidad que resultaba perturbadora. «¡Hijos del Padre!», se burló Anselmo inflando el pecho. «Yo soy pastor, ungido por Dios, y tengo responsabilidades ante Él. No puedo permitir que gente como tú profane estos lugares sagrados. Si realmente quieres conocer a Dios, primero báñate, consigue ropa decente y un trabajo honesto». El mendigo asintió lentamente, como si entendiera algo que los demás no podían ver.
Sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible, llena de una compasión que nadie pudo interpretar en ese momento. «Tienes razón en una cosa, pastor», dijo finalmente, dando un paso atrás. «Todos tendremos que rendir cuentas ante él». Y sin agregar más, comenzó a bajar las escalinatas con la misma serenidad con la que había subido. Anselmo se irguió con satisfacción, ajustándose la corbata. «Eso es lo que necesitaba escuchar», murmuró para sí mismo, sintiéndose victorioso. Disciplina y orden en la casa de Dios. Pero mientras el mendigo se alejaba lentamente por la calle empedrada, algo extraño sucedió. Una pequeña mujer de cabello canoso, doña Carmen Mendoza, de 73 años, que había observado toda la escena desde la entrada del templo, sintió una punzada inexplicable en el corazón. Sin saber por qué, corrió tras el extraño. «¡Espera!», le gritó jadeando. Cuando lo alcanzó, le extendió los únicos 20 pesos que llevaba para la limosna. «Para que compres algo de comer». El mendigo la miró con unos ojos que parecían contener toda la gratitud del universo. «Que Dios te bendiga, hija», le dijo, y por un instante doña Carmen tuvo la extraña sensación de que esas palabras tenían un poder que trascendía lo ordinario. ¿Habrías defendido al mendigo frente a la autoridad del pastor? ¿O habrías permanecido en silencio como la mayoría de los presentes? Si esta historia te está tocando el corazón, dale like a este video para que YouTube sepa que quieres más contenido así. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta poderosa historia. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que pueden cambiar vidas. La semilla de lo extraordinario acababa de ser plantada en San Pedro Cholula y muy pronto toda la comunidad sería testigo de eventos que desafiarían su comprensión de la fe, la humildad y el poder divino. Los días siguientes al encuentro en las escalinatas fueron extrañamente perturbadores para varios habitantes de San Pedro Cholula. Anselmo Huerta continuaba con su rutina habitual. Predicaba en su próspera iglesia Nueva Vida cada miércoles y domingo, administraba las finanzas de la congregación desde su oficina con aire acondicionado y visitaba a los miembros más adinerados de su rebaño en sus casas de las ánimas. Sin embargo, algo había cambiado imperceptiblemente en su interior. Cada vez que pasaba frente a la iglesia de los Remedios, recordaba la mirada serena del mendigo, esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Tonterías», se decía a sí mismo mientras manejaba su BMW plateado por las calles empedradas. «Hice lo correcto. Los templos deben mantener cierto nivel de decoro». Pero doña Carmen Mendoza no podía quitarse de la mente la imagen del extraño. Durante toda la semana había preguntado por él en el mercado de San Pedro, en la plaza principal, en las tortillerías del barrio. Nadie lo había visto. Era como si hubiera desaparecido del pueblo. «Tal vez se fue a Puebla capital», le comentó a su vecina Rosa Jiménez mientras compraban verduras en el mercado municipal. «Pero hay algo en él que no puedo olvidar. Sus ojos. Era como si conociera secretos que nosotros no sabemos». Rosa, una mujer práctica de 45 años que trabajaba en una maquiladora, sonrió con escepticismo. «Ay, Carmen, todos los mendigos tienen esa mirada. Es el hambre y la desesperación lo que les da esa expresión». Mientras tanto, en diferentes puntos del pueblo, otros habían comenzado a notar cosas extrañas. Don Esteban Morales, el panadero de 60 años, cuya panadería estaba justo enfrente de la iglesia, había observado desde su ventana toda la escena del domingo anterior. Esa tarde del martes, mientras amasaba pan para el día siguiente, no podía dejar de pensar en la humildad del mendigo. Ni siquiera se defendió, murmuró para sí mismo, golpeando la masa con más fuerza de la necesaria. Cualquier otro hubiera gritado, se hubiera enojado, hubiera causado un escándalo, pero él solo aceptó el desprecio con tanta paz.
Su esposa, María Elena, de 58 años, se asomó desde la cocina donde preparaba el chocolate caliente para la cena. ¿De qué hablas, Esteban? Del hombre que humilló el pastor Anselmo el domingo pasado. No me gustó lo que vi, María Elena. No me gustó para nada. Esa misma noche, Anselmo conducía hacia su casa en la exclusiva privada Los Volcanes cuando decidió hacer una parada en el Oxxo de la carretera federal. Al salir de la tienda con una botella de agua mineral importada, se topó con el mismo mendigo del domingo, sentado silenciosamente en la banqueta bajo la débil luz de un poste. El corazón de Anselmo se aceleró. El extraño no parecía haber cambiado en absoluto. La misma ropa sucia, el mismo aspecto desaliñado, la misma expresión serena. Pero ahora, en la penumbra de la noche, había algo inquietante en su presencia. «Tú», dijo Anselmo, señalándolo con el dedo, «¿qué haces aquí? Creí que te habías ido del pueblo». El mendigo alzó la vista lentamente. «Los caminos nos llevan donde necesitamos estar, Pastor Anselmo». Un escalofrío recorrió la espalda del pastor. No recordaba haber mencionado su nombre el domingo anterior. «¿Cómo sabes mi nombre?» «En un pueblo pequeño, todos conocen al pastor de la iglesia más grande», respondió el mendigo con una sonrisa suave. «¿Cómo está tu congregación? ¿Creciendo en número?» Anselmo se irguió recuperando su arrogancia habitual. «Por supuesto, Dios bendice a quienes le sirven correctamente. Tenemos más de 200 miembros activos y un presupuesto mensual de 300,000 pesos. ¿Y en amor?», preguntó el mendigo inclinando ligeramente la cabeza. «¿También están creciendo en amor?». La pregunta tomó a Anselmo desprevenido. Por un momento no supo qué responder. Finalmente carraspeó. «El amor verdadero incluye disciplina y orden. No puedes amar verdaderamente sin establecer límites apropiados». El mendigo asintió pensativamente. «Límites apropiados», repitió, como si probara las palabras en su boca. «Cuéntame, pastor, ¿cuáles eran los límites de tu maestro cuando caminaba por la tierra?». Anselmo sintió una presión extraña en el pecho. Esta conversación se estaba adentrando en territorio incómodo. «Mi maestro también limpió el templo de mercaderes y ladrones», respondió defensivamente. «Ah, sí», murmuró el mendigo, sus ojos brillando extrañamente bajo la luz artificial. «Pero dime, ¿expulsó alguna vez a los pobres, a los enfermos, a los despreciados por la sociedad?» El silencio se extendió entre ambos hombres. A lo lejos se escuchaba el tráfico de la carretera federal y el sonido nocturno de los grillos en los campos de maíz circundantes. «Yo tengo responsabilidades», tartamudeó Anselmo finalmente. «La imagen de la iglesia, la reputación del ministerio, las expectativas de los miembros». «¿Y las expectativas de Dios?», preguntó el mendigo suavemente. Anselmo sintió como si una mano invisible apretara su garganta. Sin otra palabra, se dirigió apresuradamente a su BMW, encendió el motor y se alejó del lugar a toda velocidad, dejando al mendigo sentado bajo la luz del poste, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Cholula. Esa noche, por primera vez en meses, Anselmo Huerta no pudo dormir. Daba vueltas en su cama king size, en su recámara con vista a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada penetrante del mendigo y escuchaba su pregunta. Y las expectativas de Dios. Su esposa, Patricia, de 48 años, despertó cerca de las 3 de la mañana. «¿Qué te pasa, Anselmo? Llevas horas dando vueltas». «Nada importante», mintió él. «Solo estoy planeando el sermón del domingo». Pero en su corazón, Anselmo sabía que algo había comenzado a cambiar esa noche. Una semilla de inquietud había sido plantada, y aunque él no lo sabía todavía, pronto germinaría en una transformación que sacudiría no solo su vida, sino la de toda la comunidad de San Pedro Cholula. El miércoles por la noche, durante el servicio semanal en la iglesia Nueva Vida, algo extraordinario comenzó a suceder.
Anselmo había preparado un sermón sobre la prosperidad y las bendiciones materiales como señal del favor divino, uno de sus temas favoritos que siempre llenaba las canastas de ofrendas. Hermanos, proclamaba desde el púlpito de caoba importada, Dios quiere bendecirnos abundantemente. Cuando vivimos en rectitud y damos generosamente, Él nos devuelve multiplicado. Miren a su alrededor. Señaló las elegantes instalaciones de la iglesia. Estas son las bendiciones tangibles de una congregación que entiende los principios bíblicos de la prosperidad. La congregación de 180 personas asentía entusiasmada. Muchos vestían sus mejores trajes y portaban joyas visibles. Era una comunidad próspera, formada principalmente por comerciantes exitosos, profesionistas y empresarios de la región. Pero justo cuando Anselmo llegaba al clímax de su mensaje, el sistema de sonido comenzó a fallar. Su voz se distorsionaba extrañamente, creando ecos que parecían repetir palabras diferentes a las que él estaba pronunciando. Dios bendice a quienes, decía Anselmo, pero los altavoces reproducían, aman a los pobres. La prosperidad es señal de, continuaba, pero se escuchaba, servicio a los humildes. Los técnicos de sonido corrieron a revisar los equipos, pero todos los cables y conexiones estaban perfectas. El sistema funcionaba correctamente, excepto por esta distorsión inexplicable que solo afectaba las palabras del pastor. Anselmo intentó continuar sin micrófono, alzando la voz, pero una extraña fatiga se apoderó de él. Por primera vez en sus 20 años de ministerio, no pudo terminar un sermón. «Continuaremos el domingo», murmuró, bajando confundido del púlpito. Los miembros de la congregación salieron comentando en voz baja sobre el extraño incidente. Nunca habían visto al pastor Anselmo tan desconcertado. Al día siguiente, doña Carmen Mendoza recibió una visita inesperada en su humilde casa de la colonia Santa Bárbara. Era Lupita García, de 35 años, una mujer que trabajaba como empleada doméstica en varias casas del centro de Cholula. «Doña Carmen», le dijo Lupita con los ojos brillantes de emoción, «necesito contarle algo increíble que me pasó ayer». Carmen le ofreció café de olla y se sentaron en los equipales del pequeño patio. «Cuéntame, hija». Estaba limpiando la casa de los Herrera en la privada San Andrés cuando tocaron a la puerta. Era un hombre muy humilde, con ropa sucia, pidiendo un poco de agua. La señora Herrera me ordenó que lo corriera, que no le diera nada porque estos vagos solo vienen a robar. Carmen se inclinó hacia adelante, presintiendo a dónde se dirigía la historia. «Pero cuando vi sus ojos, doña Carmen, eran iguales a los del hombre que usted ayudó el domingo en la iglesia. La misma paz, la misma tristeza serena. No pude negarle el agua». Lupita pausó para tomar un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. «Le di el agua a escondidas, en la puerta trasera, junto con unos tacos que había llevado para mi almuerzo. Él me bendijo, doña Carmen, me puso la mano en la cabeza y me dijo, tu generosidad será recordada». Y después pasó algo que no me explico. «¿Qué pasó, hija?» La señora Herrera me había dicho esa mañana que me iba a despedir. Llevaba 2 meses atrasada en pagarme, siempre con pretextos, y finalmente me dijo que ya no necesitaba mis servicios. Pero 1 hora después de que se fue el mendigo, recibió una llamada de su banco. Al parecer, había ganado un premio en efectivo de 50,000 pesos en una promoción que ni siquiera recordaba haber registrado. Carmen sintió un escalofrío familiar. ¿Y sabe qué hizo doña Carmen? Me pagó todo lo que me debía, me dio un bono extra y me pidió que siguiera trabajando con ella. Me dijo que de repente se había sentido muy culpable por tratarme mal, como si algo le hubiera tocado el corazón. Las 2 mujeres se quedaron en silencio, procesando las implicaciones de la historia. «Hay algo especial en ese hombre», murmuró Carmen finalmente, «algo que no entendemos». Mientras tanto, en el centro de Cholula, don Esteban cerraba su panadería cuando vio una figura familiar caminando lentamente por la calle 5 de Mayo.
Era el mendigo, deteniéndose frente a cada negocio cerrado como si estuviera evaluando algo invisible. Esteban se acercó con paso decidido. «Disculpe, señor». El mendigo se volvió con esa sonrisa serena que ya se había vuelto familiar para quienes lo habían encontrado. «Quería disculparme», continuó Esteban, «por lo que pasó el domingo en la iglesia. No estuvo bien que nadie lo defendiera». «No hay nada que perdonar, Esteban», respondió el mendigo. Y el panadero sintió otra vez esa sensación extraña de ser conocido por alguien que jamás había visto antes. «¿Tiene hambre?», preguntó Esteban impulsivamente. «Mi esposa guardó pan dulce del día, conchas, cuernitos, empanadas». Los ojos del mendigo se iluminaron con una gratitud que parecía desproporcionada para la oferta. «Tu bondad alimenta más que el pan, pero acepto con gratitud». Esteban fue a buscar una bolsa con los panes sobrantes. Cuando regresó, el mendigo había desaparecido nuevamente, pero sobre la banqueta donde había estado parado, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una pequeña cruz de madera, tallada con una perfección artística extraordinaria, y aún más sorprendente, tallada con exactamente el mismo tipo de madera que utilizaba en su panadería para las palas del horno. Madera que había heredado de su abuelo. Esa noche, Esteban soñó que su panadería se llenaba de luz dorada y que personas de todo el pueblo venían no solo a comprar pan, sino a encontrar consuelo y esperanza. Despertó con la extraña certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En diferentes puntos de San Pedro Cholula, las semillas de lo extraordinario habían comenzado a germinar, pero la prueba más grande aún estaba por venir. El sábado por la mañana, Anselmo Huerta despertó con una sensación de opresión en el pecho que había estado creciendo durante toda la semana. Los eventos del miércoles en su iglesia lo habían dejado profundamente perturbado, pero su orgullo le impedía admitir que algo estaba fuera de su control. «Problemas técnicos», se repetía mientras se afeitaba frente al espejo de mármol de su baño principal. Solo fueron problemas técnicos. Los equipos de sonido fallan todo el tiempo. Pero en el fondo de su corazón sabía que lo que había experimentado no tenía explicación técnica alguna. Decidió ir temprano al centro de Cholula para revisar algunos asuntos financieros en el banco. Su BMW plateado se deslizaba silenciosamente por las calles empedradas cuando, al pasar frente a la panadería de don Esteban, vio una escena que le heló la sangre. El mendigo estaba allí otra vez, pero esta vez no estaba solo. Una pequeña multitud se había congregado a su alrededor. Doña Carmen, Lupita García, don Esteban y su esposa, e incluso algunos comerciantes que Anselmo reconocía del mercado municipal. Estacionó su auto y se acercó cautelosamente, manteniéndose a suficiente distancia para escuchar sin ser visto. «Mi nietecito está muy enfermo», le contaba una mujer mayor al mendigo, con lágrimas en los ojos. Era doña Esperanza Calderón, de 67 años, cuyo nieto de 8 años había sido diagnosticado con leucemia 3 semanas antes. «Los médicos dicen que necesita un tratamiento muy caro en la Ciudad de México. Nosotros no tenemos dinero, somos gente humilde». El mendigo tomó las manos arrugadas de la mujer entre las suyas. «La sanación viene de muchas formas, doña Esperanza, pero te aseguro que tu nieto estará bien». Había algo en su voz, una autoridad tranquila que hizo que todos los presentes guardaran silencio. No era una promesa vacía o un consuelo piadoso. Sonaba como una declaración de hecho. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó don Esteban. «Porque el amor verdadero nunca abandona a los inocentes», respondió el mendigo, sus ojos brillando con una luz que parecía venir de adentro. «Y este niño está rodeado de mucho amor verdadero». En ese momento, Anselmo no pudo contenerse más. Salió de su escondite y se acercó al grupo con paso firme. «¡Otra vez tú!», exclamó, su voz cargada de indignación. «¿Ahora qué haces? Engañas a esta pobre gente con falsas esperanzas.
Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Todos conocían al pastor Anselmo, y su presencia imponente en traje de marca intimidaba. «Pastor», murmuró doña Carmen, «él no está haciendo nada malo. Solo está consolando a doña Esperanza». «¡Consolando!», se burló Anselmo. «Le está dando esperanzas falsas sobre un niño con cáncer. Eso es cruel e irresponsable». El mendigo se volvió hacia Anselmo con esa mirada serena que tanto lo perturbaba. «¿Y qué esperanza le darías tú, pastor?». La pregunta golpeó a Anselmo como un puñetazo. Por un momento no supo qué responder. En su teología de la prosperidad, la enfermedad era a menudo vista como resultado de falta de fe o pecado. ¿Cómo podía ofrecer esperanza sin contradecir sus propias enseñanzas? Yo oraría por él», tartamudeó finalmente, «y aconsejaría a la familia que revisara su vida espiritual para ver qué puertas han abierto al enemigo». Un murmullo de desaprobación se extendió entre los presentes. Incluso algunos, que respetaban al pastor Anselmo, se sintieron incómodos con esa respuesta frente al sufrimiento de un niño inocente. «Ah», dijo el mendigo suavemente, «¿entonces crees que este niño de 8 años ha pecado tan gravemente como para merecer el cáncer?». Anselmo sintió que estaba siendo arrinconado. «No es tan simple, es complicado. Hay principios espirituales que la gente común no entiende». «Explícamelos», dijo el mendigo, dando un paso hacia adelante. «Soy un hombre sencillo, como puedes ver. Ayúdame a entender estos principios espirituales complicados». La tensión en el aire era palpable. Todos los presentes miraban alternadamente al pastor elegantemente vestido y al mendigo harapiento, como si estuvieran presenciando un duelo de importancia cósmica. «Mira», dijo Anselmo, recuperando su arrogancia defensiva, «tú no tienes educación teológica, no tienes una iglesia, no tienes responsabilidades ministeriales. Es fácil dar consejos cuando no tienes que rendir cuentas ante nadie». «¿Ante nadie?», repitió el mendigo, y por primera vez una sombra cruzó su rostro sereno. «Pastor Anselmo, todos rendimos cuentas ante alguien. La pregunta es si lo recordamos cuando tratamos a nuestros hermanos más pequeños». «Mis hermanos son los miembros de mi congregación», estalló Anselmo. «Gente trabajadora, decente, que contribuye a la sociedad, no vagabundos que andan por las calles confundiendo a la gente sencilla». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el tráfico matutino pareció detenerse. El mendigo asintió lentamente, como si hubiera recibido una confirmación que esperaba. «Entiendo perfectamente tu posición, pastor. Que tengas un buen día». Sin otra palabra, comenzó a alejarse caminando lentamente por la calle 5 de Mayo. Pero antes de desaparecer en la esquina, se volvió una última vez hacia Anselmo. «Por cierto, pastor, mañana domingo tendrás la oportunidad de demostrar públicamente en qué crees realmente. Te sugiero que reflexiones bien sobre el sermón que vas a predicar». Y con esas palabras crípticas desapareció entre las sombras de los antiguos edificios coloniales de Cholula. Anselmo se quedó parado en medio de la calle, rodeado de miradas decepcionadas y silencio acusatorio. Por primera vez en años se sintió completamente solo, como si hubiera cruzado una línea invisible de la cual ya no podría regresar. Esa noche del sábado fue la más larga en la vida de Anselmo Huerta. Después del enfrentamiento matutino, había intentado continuar con su rutina normal. Revisó las finanzas de la iglesia, preparó notas para el sermón del domingo, cenó con su esposa Patricia en su restaurante favorito de Puebla capital. Pero nada podía disipar la sensación de inquietud que crecía en su pecho como un tumor espiritual. A las 2 de la madrugada se levantó de la cama sin poder dormir y se dirigió a su estudio privado. Era una habitación impresionante, libreros de caoba llenos de comentarios bíblicos y libros de teología, diplomas enmarcados de seminarios prestigiosos y una vista panorámica hacia los volcanes nevados. Se sentó frente a su escritorio con la intención de revisar el sermón para el domingo, pero las palabras del mendigo resonaban en su mente.
Mañana tendrás la oportunidad de demostrar públicamente en qué crees realmente. ¿En qué creía realmente? La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante años había predicado sobre prosperidad, bendiciones materiales y el favor divino manifestado en riqueza y éxito. Su propia vida parecía validar esas enseñanzas: casa de lujo, auto costoso, iglesia próspera, respeto social. Pero algo había comenzado a agrietarse en los cimientos de esa teología. Abrió su Biblia al azar y sus ojos cayeron sobre un versículo que le heló la sangre. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Sus manos temblaron. ¿Cuándo había sido la última vez que había ayudado genuinamente a alguien sin recursos, sin posición social, sin nada que ofrecerle a cambio? Mientras reflexionaba en su estudio, a unas cuantas calles de distancia, en la humilde casa de doña Esperanza Calderón, sucedía algo extraordinario. Su nieto Jaimito, de 8 años, había estado sedado en el hospital desde hacía 3 días debido al dolor intenso de la quimioterapia. Los médicos habían dicho que su condición era crítica y que las próximas 48 horas serían decisivas. Pero esa madrugada del domingo, Jaimito despertó súbitamente en su cama del Hospital Infantil de Puebla, completamente alerta y sin dolor por primera vez en semanas. «Abuelita», le dijo a doña Esperanza, que dormitaba en la silla junto a su cama, «soñé con un hombre muy bueno. Me dijo que ya no tenía que tener miedo, que pronto estaría jugando fútbol otra vez». Esperanza despertó sobresaltada. «¿Qué dijiste, mi niño?» Un hombre con barba, muy humilde, con ropa sencilla, tenía las manos más suaves del mundo, abuelita. Me puso la mano en la frente y toda la fiebre se me quitó. Y sus ojos eran como los de Jesucristo en la estampa que tienes en tu casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la anciana. La descripción de su nieto coincidía exactamente con el hombre que había conocido el día anterior frente a la panadería. «¿Te dijo su nombre, mi amor?» Jaimito cerró los ojos, tratando de recordar. «No me dijo su nombre, pero yo sabía quién era, abuelita. En mi sueño yo sabía quién era». En ese momento entró la doctora Patricia Villareal para la revisión rutinaria de la madrugada. Era una mujer joven, recién egresada de la especialidad en oncología pediátrica, conocida por su profesionalismo y su actitud práctica. Pero cuando revisó los signos vitales de Jaimito, su expresión cambió completamente. «Esto no puede ser», murmuró, revisando una y otra vez el expediente del niño. «Su temperatura es completamente normal, su presión arterial está perfecta, no hay signos de dolor». Ordenó análisis de sangre urgentes. Los resultados llegaron 2 horas después, y cuando los leyó, la doctora Villareal tuvo que sentarse para no desmayarse. Los niveles de leucemia en la sangre de Jaimito habían descendido dramáticamente. Los marcadores que indicaban la presencia del cáncer mostraban una mejoría que, médicamente hablando, era imposible en tan poco tiempo. «Señora Calderón», le dijo la doctora con voz temblorosa, «necesito que me diga exactamente qué pasó ayer con su nieto. ¿Recibió algún tratamiento adicional? ¿Algún medicamento nuevo?» Esperanza negó con la cabeza, pero luego recordó el encuentro con el mendigo. Solo conocimos a un hombre muy especial. Oró por Jaimito». La doctora, formada en la ciencia médica occidental, luchó con lo que estaba viendo en los resultados de laboratorio. No tenía explicación científica para esa mejoría repentina. Mientras tanto, en su estudio, Anselmo continuaba luchando con sus propios demonios internos. Había intentado escribir su sermón habitual sobre prosperidad y bendiciones, pero las palabras no fluían. Cada frase que escribía sonaba hueca, vacía, hipócrita. Finalmente, cerca de las 5 de la mañana, se rindió. Cerró la Biblia, apagó la computadora
y se quedó sentado en la oscuridad, contemplando los primeros rayos del amanecer que se filtraban entre las montañas. Por primera vez en décadas, Anselmo Huerta no sabía qué iba a predicar ese domingo, y por primera vez en décadas tenía miedo de enfrentar a su congregación. En unas pocas horas tendría que pararse frente a 200 personas y demostrar públicamente en qué creía realmente. El problema era que ya no estaba seguro de saberlo. El domingo amaneció con un cielo despejado sobre San Pedro Cholula. A las 9:30 de la mañana, la iglesia Nueva Vida se llenaba gradualmente con los miembros habituales de la congregación, familias prósperas vestidas con sus mejores ropas, comerciantes exitosos, profesionistas reconocidos en la región, todos llegaban esperando el mensaje inspirador de su pastor. Pero en la oficina pastoral, Anselmo Huerta permanecía inmóvil frente a su escritorio, mirando la hoja en blanco donde debería haber estado escrito su sermón. Sus manos temblaban ligeramente y gotas de sudor perlaban su frente a pesar del aire acondicionado. «Pastor», tocó suavemente la puerta su asistente ministerial, el hermano Rodolfo Medina. «Son las 10:20, la congregación está esperando». Anselmo se irguió, se ajustó la corbata de seda italiana y tomó su Biblia. «Ya voy, hermano Rodolfo», y caminó hacia el santuario con pasos que parecían llevarlo al patíbulo. Los 200 miembros de la congregación se pusieron de pie y aplaudieron cuando él subió al púlpito, como hacían cada domingo. «Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo», comenzó con su voz habitual de predicador, pero inmediatamente notó que sonaba forzada, artificial. «Hoy quiero hablarles sobre...». Se detuvo. Las palabras simplemente no salían. Por primera vez en 20 años de ministerio, Anselmo Huerta se había quedado sin palabras frente a su congregación. Un murmullo de confusión se extendió entre los asistentes. Algunos comenzaron a mirarse entre sí, preguntándose si el pastor se había enfermado. «Hoy quiero hablarles sobre...». Intentó otra vez, pero nuevamente se detuvo. En ese momento, las puertas del fondo del santuario se abrieron silenciosamente. Una figura familiar entró con pasos silenciosos. El mendigo, con la misma ropa sucia y el mismo aspecto humilde de siempre. Los miembros de la congregación más cercanos a la entrada comenzaron a murmurar. Algunos se apartaron visiblemente, cubriendo sus narices. La presencia de esa figura desarrapada contrastaba violentamente con el ambiente pulcro y próspero del santuario. Anselmo vio al mendigo desde el púlpito y su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Los ojos serenos del extraño se encontraron con los suyos y en esa mirada había una pregunta silenciosa pero clara. «¿Qué vas a hacer ahora, pastor?» «Hermanos», logró articular finalmente Anselmo, tenemos un visitante». Todos los ojos se volvieron hacia el mendigo, que había tomado asiento humildemente en la última banca, sin molestar a nadie, simplemente sentado con las manos cruzadas sobre su regazo. El hermano Medina se acercó rápidamente al extraño. «Disculpe, señor, pero este es un servicio religioso privado. Necesito pedirle que se retire». «Está bien», respondió el mendigo suavemente, comenzando a levantarse. En ese momento crítico, desde el púlpito, Anselmo sintió como si estuviera parado en el borde de un precipicio. Podía mantener el status quo, permitir que echaran al mendigo, continuar con su sermón habitual sobre prosperidad y seguir siendo el pastor exitoso y respetado que había sido siempre, o podía saltar al vacío. «¡Espera!», gritó Anselmo, su voz resonando por todo el santuario amplificada por el sistema de sonido. «No se vaya, hermano, quédese por favor». Un silencio absoluto se apoderó del lugar. 200 personas miraban alternativamente al pastor elegantemente vestido en el púlpito y al mendigo humilde en la última fila. «Hermanos y hermanas», continuó Anselmo, su voz temblando ahora de una emoción que no había sentido en décadas,
Durante años les he predicado sobre las bendiciones materiales, sobre la prosperidad como señal del favor divino, sobre el éxito como evidencia de nuestra rectitud. Los miembros de la congregación asentían, esperando que llegara al punto habitual de su mensaje. Pero esta mañana, mirando a nuestro hermano visitante, señaló hacia el mendigo: «Me doy cuenta de que tal vez he estado equivocado». Un murmullo de shock recorrió el santuario. Algunos miembros se miraron entre sí con expresiones de alarma. Su pastor estaba teniendo una crisis nerviosa. «¿Cuándo fue la última vez», continuó Anselmo, «que abrimos las puertas de esta iglesia a alguien que realmente necesitara refugio? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestras bendiciones con alguien que no pudiera devolvernos el favor?» La señora Beatriz Hernández, una de las miembros más influyentes y adineradas de la congregación, se levantó indignada. «Pastor Anselmo, ¿qué está diciendo? Nosotros damos diezmos y ofrendas, sostenemos este ministerio». «Sí, hermana Beatriz», respondió Anselmo, su voz ganando fuerza. «Damos para mantener nuestro club social cristiano, nuestro edificio hermoso, nuestros programas cómodos. Pero ¿cuándo fue la última vez que dimos hasta que nos doliera?» Varios miembros comenzaron a levantarse para irse. Nunca habían sido desafiados de esa manera desde el púlpito. En la última fila, el mendigo observaba la escena con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera orando. «No se vayan», suplicó Anselmo, «porque estoy a punto de contarles algo que va a cambiar la forma en que todos vemos la fe, la humildad y lo que realmente significa seguir a Cristo». ¿Seguirías escuchando a un pastor que desafía todo lo que te ha enseñado durante años? ¿O te irías, como muchos de los miembros que ya caminaban hacia la salida? La revelación más impactante de esta historia está por llegar. Dale like si quieres ver cómo termina esta transformación espiritual. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Anselmo tomó la decisión correcta? Escribe también desde qué país nos ves y qué hora es allí. La tensión en el santuario era palpable. De los 200 miembros que habían comenzado el servicio, aproximadamente 60 ya habían salido, muchos de ellos visiblemente indignados por el giro inesperado en el mensaje de su pastor. Los que permanecían lo hacían con una mezcla de curiosidad, lealtad y shock. Anselmo respiró profundamente, sabiendo que no había punto de retorno. «Hermanos, durante esta semana he tenido varios encuentros con nuestro hermano visitante», señaló nuevamente hacia el mendigo. «Y cada vez que he hablado con él, he sentido como si estuviera siendo evaluado». El mendigo permaneció inmóvil en su asiento, sus ojos brillando con una intensidad que varios miembros de la congregación comenzaban a notar. «La primera vez que lo vi», continuó Anselmo, «fue el domingo pasado, en las escalinatas de la Iglesia de los Remedios. Yo estaba allí evangelizando, sintiéndome orgulloso de mi ministerio, de mi posición, de mi conocimiento teológico. Y cuando este hombre humilde quiso entrar a orar, yo lo eché». Un silencio mortal llenó el santuario. Le dije que la iglesia no era para miserables como él. Le dije que se bañara, que consiguiera trabajo, que se viera decente antes de pretender acercarse a Dios. Varias personas en la congregación comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. La hermana Marta González, una mujer devota de 55 años que había sido miembro fundador de la iglesia, tenía lágrimas en los ojos. Pero él no se defendió. No gritó, no se enojó, no causó escándalo. Simplemente aceptó mi desprecio con una humildad que me perturbó profundamente. En ese momento, doña Carmen Mendoza entró sigilosamente por la puerta lateral del santuario. Había escuchado rumores en el mercado sobre lo que estaba pasando en la iglesia Nueva Vida y su curiosidad había sido más fuerte que su timidez habitual. Al ver al mendigo sentado tranquilamente en la última fila, sintió una alegría inexplicable en el corazón. «Desde ese día», continuó Anselmo,
He tenido 3 encuentros más con este hermano, y en cada ocasión sus preguntas han sacudido los cimientos de todo lo que creía saber sobre el ministerio, sobre Dios, sobre lo que realmente significa amar al prójimo. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del mendigo. Por primera vez, notó algo que lo dejó sin aliento. Una marca pequeña pero visible en cada muñeca del extraño, como si hubiera tenido heridas profundas que habían sanado recientemente. «Hermanos», dijo Anselmo con voz temblorosa, «quiero que escuchen algo que pasó anoche en el hospital de Puebla». Tomó su teléfono celular y marcó un número. «Doctora Villarreal, soy el pastor Anselmo Huerta. Usted me contó ayer sobre el caso del niño Jaimito Calderón. ¿Podría repetir lo que me dijo, por favor? Tengo el altavoz activado». La voz profesional, pero claramente emocionada de la doctora, llenó el santuario. «Pastor, en 30 años de medicina nunca había visto algo así. Los niveles de cáncer en la sangre del niño descendieron de manera que no tiene explicación médica. Su abuela me dijo que un hombre había orado por él ayer. No soy una persona religiosa, pastor, pero lo que vi en esos análisis de laboratorio desafía toda explicación científica». Un murmullo de asombro recorrió la congregación restante. «Gracias, doctora», dijo Anselmo colgando el teléfono. «Hermanos, ese hombre que oró por Jaimito está aquí, con nosotros». Todos los ojos se dirigieron hacia el mendigo, que había inclinado la cabeza humildemente, como si estuviera avergonzado por la atención. «Pero hay más», continuó Anselmo. «Lupita García, la empleada doméstica, recibió una bendición inesperada después de darle agua. Don Esteban, el panadero, encontró una cruz de madera tallada milagrosamente después de ofrecerle comida. En ese momento, don Esteban y su esposa, María Elena, entraron al santuario, atraídos por los rumores que se extendían rápidamente por el pueblo. Llevaba consigo la pequeña cruz de madera. «¡Es cierto!», gritó desde la entrada. «Esta cruz apareció después de que él desapareció y está tallada en la misma madera de mi panadería, madera que nadie más tiene en todo Cholula». La conmoción en el santuario era evidente. Algunos miembros se habían puesto de pie, otros murmuraban oraciones, otros miraban al mendigo con una mezcla de temor y asombro. «Hermanos», dijo Anselmo, su voz ahora cargada de una reverencia que jamás habían escuchado, «durante años hemos cantado sobre Jesús caminando entre nosotros. Hemos predicado sobre su amor por los pobres y despreciados. Hemos enseñado sobre su humildad y su compasión». Hizo una pausa dramática, mirando fijamente al mendigo. «Pero, ¿qué pasaría si él realmente caminara entre nosotros? ¿Qué pasaría si viniera no como esperamos, en gloria y majestad, sino como vino la primera vez, humilde, despreciado, rechazado por los religiosos de su época?» El silencio en el santuario era absoluto. Incluso los niños pequeños parecían sentir la solemnidad del momento. El mendigo se levantó lentamente de su asiento y comenzó a caminar por el pasillo central hacia el frente del santuario. Con cada paso que daba, algo extraordinario comenzó a suceder. La luz que entraba por los vitrales del templo parecía concentrarse en su figura. Su rostro, aunque seguía siendo el mismo, comenzó a irradiar una luminosidad suave pero innegable. Cuando llegó al frente del santuario, se volvió hacia la congregación. Sus ojos, que siempre habían sido serenos y compasivos, ahora brillaban con una autoridad que trascendía todo entendimiento humano. «Pastor Anselmo», dijo con una voz que era suave, pero que resonó en cada rincón del edificio, sin necesidad de micrófono, «gracias por tu hospitalidad». El aire mismo en el santuario pareció cambiar. Una presencia indescriptible llenó el lugar, tan tangible que varias personas sintieron dificultad para respirar, no por falta de oxígeno, sino por la abrumadora sensación de estar en presencia de algo sagrado más allá de la comprensión humana. El mendigo, que ahora se encontraba frente al altar, extendió sus manos hacia la congregación.
Las marcas en sus muñecas se hicieron más visibles y varios miembros de la congregación ahogaron gritos al darse cuenta de lo que estaban viendo. «No teman», dijo con esa voz que resonaba sin necesidad de amplificación. «He caminado entre ustedes durante toda la semana, no para juzgar, sino para ver quién realmente me reconocería en el menor de mis hermanos». Doña Carmen, que había permanecido cerca de la entrada, se acercó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo sabía», susurró. «En mi corazón yo sabía que eras especial». Y el mendigo sonrió hacia ella con un amor tan puro que varios testigos dijeron después que era como ver el sol brillar a través de un rostro humano. «Carmen, hija mía, tu corazón reconoció lo que tus ojos no podían ver. Los 20 pesos que me diste para comida alimentaron más que mi cuerpo, alimentaron mi esperanza en la humanidad». Don Esteban se adelantó temblando, llevando la cruz de madera en sus manos. «Señor, realmente eres...». «Soy quien he sido siempre, Esteban, el mismo que partió panes para alimentar multitudes, el mismo que se compadeció de los enfermos, el mismo que fue rechazado por los religiosos de su época porque preferían sus tradiciones a la verdadera compasión». En ese momento, la hermana Marta González, la mujer devota que había sido miembro fundador, se postró en el suelo. «Perdónanos, Señor. Hemos construido un templo hermoso, pero hemos olvidado el propósito de tu evangelio. Levántate, Marta», dijo el Señor con ternura infinita. «No vine a ser adorado en edificios hermosos, sino a vivir en corazones transformados». Anselmo, desde el púlpito, se sentía completamente abrumado. 20 años de ministerio, miles de sermones, décadas de estudio teológico, y nada lo había preparado para este momento. Con piernas temblorosas, bajó del púlpito y se acercó al Señor. «Maestro», logró articular, yo te rechacé, te humillé públicamente, te juzgué por tu apariencia. ¿Cómo puedes perdonarme?». El Señor puso sus manos sobre los hombros de Anselmo, y en ese momento el pastor sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. «Anselmo, mi hijo, tu orgullo te cegó temporalmente, pero tu corazón siempre buscó servirme. El hecho de que ahora puedas ver tu error es evidencia de que mi espíritu nunca te abandonó completamente. Pero he enseñado cosas equivocadas», sollozó Anselmo. «He predicado que la riqueza era señal de tu favor, que la pobreza era resultado del pecado. Y ahora sabes mejor», respondió el Señor. «La verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en actos de amor. La verdadera pobreza no está en las carteras vacías, sino en los corazones cerrados a la compasión». En ese momento las puertas del santuario se abrieron de par en par, y comenzaron a entrar personas que jamás habían pisado la iglesia Nueva Vida, trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, niños de la calle, ancianos abandonados, personas con discapacidades, madres solteras luchando por sobrevivir. Entre ellos venía Lupita García, llevando a su pequeña hija de 6 años que había nacido con parálisis cerebral. Venía doña Esperanza cargando en brazos a su nieto Jaimito, que había sido dado de alta del hospital esa misma mañana con un diagnóstico médico que declaraba su sanación completa e inexplicable. «Estos son mis invitados de honor», declaró el Señor, extendiendo sus brazos hacia los recién llegados. «Los que el mundo considera últimos, en mi reino son primeros». Algunos de los miembros restantes de la congregación original se sintieron incómodos con la invasión de personas que consideraban socialmente inferiores, pero otros, tocados por lo que estaban presenciando, comenzaron a acercarse para dar la bienvenida a los recién llegados. La hermana Beatriz Hernández, la mujer adinerada que había protestado durante el sermón, se levantó para irse, claramente disgustada por la dirección que habían tomado los eventos. «Beatriz»,
le dijo el Señor suavemente, sin voltear hacia ella. Puedes irte si quieres. Nadie te obliga a quedarte. Pero antes de hacerlo, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón se conmovió por el sufrimiento de alguien que no podía darte nada a cambio? La mujer se detuvo en seco, como si hubiera sido golpeada por un rayo. Sus piernas comenzaron a temblar y lentamente, muy lentamente, se volvió hacia el frente del santuario. Él comenzó, pero las palabras se le atragantaron. Por primera vez en décadas, Beatriz Hernández se vio a sí misma tal como realmente era, una mujer rica en posesiones, pero pobre en compasión. «Señor», logró susurrar finalmente, «¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser diferente?» El rostro del Señor se iluminó con una sonrisa que irradiaba esperanza. «El hecho de que hagas esa pregunta, Beatriz, es el primer paso hacia la transformación. Ven, únete a nosotros. Aprende lo que realmente significa amar a tu prójimo». El santuario, que había comenzado la mañana como un club social cristiano de clase alta, se había transformado en algo completamente diferente. Un refugio donde los últimos eran primeros, donde los rechazados encontraban aceptación, donde los heridos hallaban sanación. Pero la revelación más poderosa aún estaba por venir. La luz que rodeaba al Señor comenzó a intensificarse gradualmente. No era una luz física que lastimara los ojos, sino una luminosidad espiritual que parecía penetrar directamente en el corazón de cada persona presente. El santuario, que normalmente tenía capacidad para 250 personas, ahora albergaba a más de 400 almas de todas las clases sociales, edades y condiciones de vida. «Hijos míos», dijo el Señor, su voz alcanzando a cada persona sin esfuerzo. «Durante esta semana he caminado entre ustedes probando sus corazones. No vine a condenar, sino a revelar. No vine a destruir, sino a transformar». Se volvió hacia Anselmo, que permanecía de pie junto a él, todavía abrumado por la magnitud de lo que estaba presenciando. «Pastor, durante años has predicado sobre mi amor, pero ¿has experimentado verdaderamente la transformación que ese amor produce?» Anselmo sintió como si cada palabra fuera una llave que abría compartimentos cerrados de su alma. «Señor, creía que sí, pero ahora me doy cuenta de que solo conocía de ti lo que había leído en libros. No te conocía verdaderamente». «Entonces, ¿estás dispuesto a aprender?», preguntó el Señor. «Con todo mi corazón, maestro». El Señor se volvió hacia la congregación mixta que llenaba el santuario. «Lo que van a presenciar ahora no es solo para que crean, sino para que entiendan el poder del amor verdadero cuando se manifiesta sin condiciones». Comenzó a caminar lentamente entre las bancas, deteniéndose ante diferentes personas. Cada encuentro era único, personal, transformador. Se detuvo frente a don Esteban. «Tu generosidad con el pan será multiplicada, pero más que eso, tu panadería se convertirá en un lugar donde los hambrientos siempre encontrarán alimento y los solitarios encontrarán comunidad». Puso su mano sobre la frente del panadero y don Esteban sintió una paz que no había experimentado desde la muerte de su hijo mayor 3 años antes. Las lágrimas comenzaron a fluir, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. Se acercó a Lupita García, que sostenía a su pequeña hija discapacitada en brazos. «Lupita, tu corazón de madre ha sido un reflejo de mi amor por la humanidad. Has cuidado a tu hija con una devoción que honra mi creación». Extendió sus manos hacia la pequeña niña de 6 años. «Rosa María», le dijo suavemente a la niña, que hasta ese momento nunca había podido hablar ni moverse normalmente. Lo que sucedió a continuación dejó a toda la congregación sin aliento. La pequeña Rosa María, que había nacido con parálisis cerebral severa, de repente alzó la cabeza, miró directamente a los ojos del Señor y con una voz clara y cristalina dijo sus primeras palabras: «Hola, Jesús». Lupita estalló en llanto, pero la pequeña Rosa María comenzó a moverse normalmente, extendiendo sus bracitos hacia el Señor como lo haría cualquier niña normal de su edad.
El milagro era tan evidente, tan innegable, que incluso los más escépticos en el santuario cayeron de rodillas. Se dirigió hacia doña Esperanza, que había llegado con su nieto Jaimito. «Esperanza, tu fe nunca vaciló, ni siquiera en los momentos más oscuros de la enfermedad de tu nieto. Esa fe movió montañas». Puso su mano sobre la cabeza del niño de 8 años. Jaimito no solo está sanado del cáncer, sino que crecerá para ser un testimonio viviente de que no hay enfermedad que pueda resistir el poder del amor verdadero. El niño, con la sabiduría inexplicable que a veces tienen los pequeños, miró al Señor y dijo: «Ya sabía que eras tú. En mi sueño ya lo sabía». Luego se acercó a la hermana Beatriz, la mujer adinerada que había intentado irse, pero se había quedado. Ella temblaba, esperando algún tipo de reprensión o juicio. «Beatriz», le dijo con infinita compasión, «tu corazón no es malo, solo ha estado mal dirigido. Has buscado seguridad en las cosas materiales porque temes quedarte sin nada. Pero hoy aprenderás que la verdadera seguridad viene de dar, no de acumular». Tomó sus manos entre las suyas. «Durante los próximos meses experimentarás la alegría de ser canal de bendición para otros. Tu riqueza se convertirá en instrumento de mi amor». Beatriz sintió como si décadas de dureza en su corazón se derritieran instantáneamente. Por primera vez en años, experimentó una alegría genuina que no dependía de sus posesiones. Finalmente, el Señor regresó al frente del santuario y se dirigió a toda la congregación. «Lo que han presenciado hoy no es para que se jacten de haber estado presentes en un evento extraordinario. Es para que entiendan una verdad fundamental. Yo nunca los he abandonado. Siempre he caminado entre ustedes, especialmente en los rostros de aquellos a quienes han ignorado o despreciado». Su voz se hizo más intensa, más penetrante. «Cada mendigo que han rechazado llevaba mi imagen. Cada enfermo al que han evitado portaba mi dolor. Cada niño abandonado reflejaba mi vulnerabilidad. Pero también cada acto de bondad hacia el menor de mis hermanos ha sido un acto de bondad hacia mí. Cada vaso de agua fría dado con amor ha sacado mi sed. Cada abrazo dado a un solitario me ha consolado». La revelación de estas palabras cayó sobre la congregación como una avalancha espiritual. Muchos comenzaron a sollozar, entendiendo finalmente la profundidad de las oportunidades perdidas y la magnificencia de las oportunidades por venir. «¿Cómo podemos vivir de manera diferente?», preguntó Marta González, hablando por todos los presentes. El Señor sonrió con una alegría que iluminó todo el santuario. «Vivan cada día buscando mi rostro en los demás, especialmente en aquellos que el mundo considera menos importantes. Conviertan su fe en acción, su amor en servicio, su adoración en compasión práctica». En ese momento, la luz que lo rodeaba comenzó a expandirse, abrazando a toda la congregación, creando una sensación de unidad, amor y propósito que ninguno de los presentes olvidaría jamás. 3 meses después de lo que los habitantes de San Pedro Cholula llamaron el Domingo del Milagro, la transformación del pueblo era evidente para cualquiera que lo visitara. Pero más que los cambios externos, lo que realmente había cambiado eran los corazones de las personas que habían estado presentes aquel día extraordinario. La Iglesia Nueva Vida había dejado de existir como la conocían antes. El lujoso edificio se había convertido en algo completamente diferente. Un centro comunitario donde los servicios religiosos eran solo una parte de una amplia gama de actividades de servicio social. Anselmo Huerta, que había vendido su BMW y su casa en la privada exclusiva para mudarse a una vivienda modesta cerca del centro, había experimentado la transformación más radical. Cada mañana, a las 6:00 a.m., se le podía ver sirviendo desayuno gratuito a trabajadores de la construcción, empleadas domésticas y niños de familias de escasos recursos. «Buenos días, hermanos»,
Saludaba con una humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado meses antes. ¿Cómo podemos servirles hoy? Su congregación había cambiado completamente. De los 200 miembros originales, aproximadamente 80 se habían ido, incapaces de adaptarse al nuevo enfoque del ministerio. Pero habían sido reemplazados por más de 300 nuevos miembros, personas de todos los estratos sociales, unidos no por su nivel económico, sino por su deseo genuino de vivir el amor en acción. Los sermones de Anselmo ya no versaban sobre prosperidad material, sino sobre prosperidad del alma. Sus mensajes se centraban en el servicio, la compasión y la búsqueda de Cristo en los rostros de los más necesitados. Hermanos, predicaba cada domingo frente a una congregación que ahora incluía ejecutivos sentados junto a barrenderos, doctores conversando con campesinos y empresarias compartiendo bancas con empleadas domésticas. La verdadera medida de nuestra fe no se encuentra en nuestras cuentas bancarias, sino en cuánto amor hemos sido capaces de compartir. Doña Carmen Mendoza se había convertido en la coordinadora del nuevo programa de ayuda alimentaria. Cada martes y jueves dirigía un equipo de voluntarios que preparaba comidas caseras para más de 150 personas en situación vulnerable. Cuando le di esos 20 pesos, le contaba a los nuevos voluntarios, nunca imaginé que estaba sembrando una semilla que cambiaría toda nuestra comunidad. Pero así funciona el amor. Nunca sabemos qué tan lejos llegarán nuestros pequeños actos de bondad. La panadería de Don Esteban se había convertido en el corazón social del pueblo. Cada mañana, después de vender su pan regular, destinaba toda la producción excedente para familias que no podían pagarlo. Su negocio, paradójicamente, había prosperado más que nunca, pues su generosidad había atraído clientes de toda la región. El Señor tenía razón, le comentaba a su esposa María Elena mientras preparaban bolsas de pan para la distribución gratuita. Cuando das sin esperar nada a cambio, recibes multiplicado de maneras que nunca imaginaste. Lupita García había dejado su trabajo como empleada doméstica para convertirse en la coordinadora del nuevo programa de apoyo a madres solteras y familias con hijos discapacitados. Su hija Rosa María, completamente sanada, se había convertido en una pequeña embajadora de esperanza, visitando hospitales infantiles y llevando alegría a otros niños enfermos. Mi hija es un milagro viviente, decía Lupita durante las reuniones semanales de apoyo. Pero el verdadero milagro no fue solo su sanación física, sino cómo su historia ha traído esperanza a tantas otras familias. La hermana Beatriz Hernández había experimentado tal vez la transformación más sorprendente. Había vendido 2 de sus 3 propiedades y había usado el dinero para establecer un fondo de becas educativas para niños de familias de bajos recursos. Además, había abierto su casa los fines de semana como refugio temporal para mujeres víctimas de violencia doméstica. Durante años busqué la felicidad comprando cosas, reflexionaba mientras ayudaba a preparar comida en la cocina comunitaria de la iglesia. Pero descubrí que la verdadera alegría viene de ser instrumento de bendición en la vida de otros. El pequeño Jaimito Calderón, completamente curado de su leucemia, había regresado a la escuela y se había convertido en un testimonio viviente para toda la comunidad médica. Su caso había sido documentado y estudiado, pero ningún médico podía explicar científicamente su sanación completa. «Yo sé quién me sanó», decía con la certeza absoluta que solo tienen los niños, «y sé que Él sigue aquí, cuidándonos a todos». Pero tal vez el cambio más significativo era la forma en que toda la comunidad de San Pedro Cholula había comenzado a relacionarse entre sí. Las barreras sociales y económicas que habían dividido al pueblo durante décadas habían comenzado a disolverse. Los restaurantes más exclusivos habían comenzado a donar comida regularmente. Las farmacias más prestigiosas proporcionaban medicamentos gratuitos para familias necesitadas.
Los profesionistas más exitosos ofrecían sus servicios sin costo para quienes no podían pagarlos. Un año después del encuentro extraordinario, Anselmo recibió una invitación para hablar en un congreso de pastores en la Ciudad de México sobre ministerio transformacional en comunidades socialmente diversas. Su respuesta fue típica de su nueva perspectiva. Hermanos organizadores, agradezco su invitación, pero debo declinar. Mi lugar no está en congresos hablando sobre transformación, sino aquí, en mi comunidad, viviendo esa transformación día a día junto a las personas que Dios me ha confiado. En lugar de eso, ese mismo fin de semana, organizó un encuentro en San Pedro Cholula, donde pastores de toda la región vinieron para ver de primera mano lo que significaba una iglesia verdaderamente inclusiva y centrada en el servicio. Durante ese encuentro, uno de los pastores visitantes le preguntó a Anselmo: «Hermano, ¿realmente crees que ese mendigo era...?» Anselmo sonrió, la misma sonrisa serena que había aprendido del misterioso visitante. «Hermano, ya no me importa si era él en persona o simplemente uno de sus mensajeros. Lo que importa es lo que aprendí, que Cristo está presente en cada persona que necesita amor, especialmente en aquellas que el mundo considera menos importantes. Pero la transformación que experimentamos, los milagros que presenciamos, los milagros siguen sucediendo cada día», respondió Anselmo. «Cada vez que alguien hambriento recibe comida, cada vez que alguien solitario encuentra compañía, cada vez que alguien desesperanzado recupera la fe en la humanidad». Al final del encuentro, mientras los pastores visitantes se preparaban para regresar a sus ciudades, muchos de ellos habían experimentado su propio momento de revelación. Se iban no solo con nuevas ideas ministeriales, sino con corazones transformados por lo que habían presenciado. Esa noche, mientras Anselmo caminaba por las calles empedradas de San Pedro Cholula hacia su modesta casa, reflexionaba sobre el cambio extraordinario que había experimentado su vida. Ya no extrañaba su antigua existencia de lujos materiales y reconocimiento social. Había encontrado algo mucho más valioso, una paz profunda que venía de saber que estaba viviendo su fe auténticamente, un gozo genuino que brotaba de servir sin esperar recompensa, y una conexión íntima con Dios que nunca había experimentado desde el púlpito de su próspera iglesia anterior. Al llegar a su casa, se detuvo un momento en la entrada, mirando hacia el cielo estrellado sobre los volcanes de Puebla. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por enseñarme que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, que la verdadera riqueza está en el servicio, y que tú siempre has estado aquí, esperando que aprendiéramos a verte en el menor de nuestros hermanos, en algún lugar de la distancia». Como si fuera llevado por el viento nocturno, pudo jurar que escuchó una voz familiar y amada que le decía: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Y en San Pedro Cholula, una comunidad que había sido tocada por lo divino, continuaba creciendo en amor, servicio y esperanza, demostrando cada día que los milagros más grandes no son los que desafían las leyes de la física, sino los que transforman los corazones humanos. Esta historia nos recuerda que Dios siempre está presente entre nosotros, especialmente en los rostros de aquellos a quienes el mundo considera menos importantes. Nos enseña que la verdadera fe se mide no por la prosperidad material que acumulamos, sino por el amor que compartimos y el servicio que ofrecemos a quienes más lo necesitan. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a reflexionar sobre cómo puedes ser un mejor instrumento de amor en tu comunidad, dale like a este video para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal para más historias que transforman vidas y fortalecen la fe. Y en los comentarios, cuéntanos desde qué país nos estás viendo, qué hora es allí
y comparte cómo planeas vivir de manera diferente después de escuchar esta poderosa historia. Tu testimonio puede inspirar a otros a abrir sus corazones al amor transformador. Recuerda, cada acto de bondad hacia el menor de nuestros hermanos es un acto de bondad hacia Dios mismo. ¿Cuál será tu próximo acto de amor?